¿Qué tal? Buen día, Agustín. Buen día, Fernández. ¿Qué tal? Bueno, Buen día. y en Neuquén, ¿cómo están las cosas? ¿Cuántos neuquinos y eso cuánto representa en crecimiento respecto del censo anterior, Karina? Bueno, hay algunos análisis que todavía estamos haciendo, ¿sí? Porque los datos los tuvimos recién ayer a las 6 de la tarde, así que estamos haciendo Pero algunas los datos lecturas. provinciales, ¿tampoco los tenían ustedes? Digo, ¿no se quedaron con esa base de datos? No. No, las personas o sea, el organismo que centraliza el procesamiento y la publicación de los datos es INDEC. Las direcciones provinciales, en este caso nosotros solamente trabajamos en lo que fue la colaboración con el operativo en campo. ¿Sí? Todo lo que es procesamiento es una facultad de INDEC. De Ujú. hecho, todos los materiales llegaron, se compilaron y se envían a INDEC para que ellos los procesen. No quedan copias de los formularios, por ejemplo, las Yo me hubiese, DGE, ni yo me tenemos hubiese, yo me capacidad para hubiese, procesarlos. yo me hubiese guardado una copia, Karina. No, eran habitaciones completas de formularios y no tendríamos formas de procesar. Así que no, nosotros, nuestro rol en este caso es un sistema, un mecanismo tiene que estar muy aceitado con las responsabilidades de cada uno de los casos, porque piensen que es el operativo más grande que tiene un país y a nivel internacional no existen operativos de estas magnitudes. Entonces, no, nosotros compilamos toda la información, se mandó INDEC y obtuvimos los resultados. Esto se manejó con absoluta confidencialidad, Claro. confidencialidad por parte de INDEC. Ahora, más allá de esa Ahora. confidencialidad, la verdad es que hubo unos primeros datos que se iban a conocer poco después de la realización del censo que difieren de los datos que tienen ahora. Esa información primigenia que ustedes tuvieron y la que cuentan ahora, ¿qué diferencia hay? Digo, porque a nivel nacional es más de 1 millón y pico de personas de diferencia. Y en el caso de Neuquén, ¿cómo dan esos números y cómo dieron antes? En el caso de el INDEC hizo como dijo Marco Labaña, una especie de boca de urna, ¿sí? O sea, es como terminó el operativo y se hizo una estimación en base a los resultados del censo digital, ¿sí? Que eran los datos que se tenían en ese momento. Esa fue una estimación. Y ahora se tienen datos que son de tipo provisorio, pero tampoco son los datos definitivos. Los definitivos se van a publicar por cronograma de INDEC, estaban previstos a 13 meses de la realización del operativo en campo, que nos estaría dando aproximadamente en el mes de junio, ¿sí? Los datos definitivos. O sea que siempre, desde el día que sale el primer resultado, son todos preliminares y en este caso son provisorios. ¿Sí? No son datos definitivos, o sea que este número que estamos dando ahora también va a variar, pero va a variar muy poquito. ¿Sí? Va a tener una variación que no va a ser significativa. Entonces ahora vamos a decir que el total de la población de la provincia de Neuquén arrojó 726.590 habitantes. De esos, 723.663 en viviendas particulares, 2.960 en viviendas colectivas y 7 personas en situación de calle. Sí, en este operativo se realizaron varios operativos en simultáneo. Ahora, Sí. este número, ¿en qué medida intriga o da certeza? Pensá que son 3.000 personas que forman núcleos familiares distintos, pero que conviven bajo un mismo techo, por ejemplo, ¿no? Un dato para tener en cuenta. O 7 personas en situación de calle. Esos números, cuando ustedes observan y cuando salís a la calle, digo, ¿se condicen con esa realidad o tiene, digamos, o no, o tiene algún margen de duda? Por eso llama la atención. Bueno, para que te des una idea de esas Porque vos me decís 7 2.900 personas en situación de personas, calle y yo me sorprendo, porque doy vuelta acá a la esquina y tengo una persona durmiendo acá a 100 metros de acá, digo, y si eso pasa acá a 100 metros de la radio, me imagino lo que debe pasar en el resto de la ciudad y ni hablar de la provincia. Eh, datos importantes a tener en cuenta. Personas en situación de calle se relevó solamente en Neuquén Capital, ¿sí? No se relevó en el resto de la provincia, fue un criterio de INDEC, ¿sí? O sea que estas 7 personas que se identificaron es en Neuquén Capital. Y se realizó puntualmente en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces puede ser que antes o después, eso es una fotografía de un momento,
es muy variable, ¿sí? Puede ser que una persona que está en situación de calle hoy bueno, no esté en ponele, situación de calle claro, dentro de un mes. ponele que en ese número tengamos algún tipo de variación porque es una fotografía, no es la película. Ujú. ¿Y qué pasa con con esas personas, con esas 3.000 personas que conviven digamos, bajo un mismo techo y forman, o pertenecen a familias distintas? Yo me imagino que tiene que haber, no sé, padres que tienen hijos que ya han hecho su propia familia y que también conviven bajo el mismo techo En el y me caso cuesta, y de me cuesta viviendas creer que sean colectivas, nada más que el, 3.000. en el caso de viviendas colectivas se refiere específicamente a aquellas que son personas que viven bajo un régimen no familiar. ¿Qué quiere decir? Que están en una institución. Son las personas que residen en cárceles, las personas que estaban en un hogar de ancianos, las personas que estaban en un hogar de niños, las personas que residen en campamentos, en algún campamento petrolero, pero que reside de manera permanente, puede ser el sereno, guardia de seguridad, la persona que reside en los cuarteles. ¿Sí? Ahora, las personas que viven, o las personas, por ejemplo, que viven en un hotel, ¿sí? Es un régimen de tipo no familiar, ¿sí? Que está regido por normas que tienen que ver con una institución, ¿sí? Es específicamente eso, viviendas colectivas. Después, dentro de lo que es viviendas particulares, ya vamos a tener otra característica como que le vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, 2 hogares adentro de una misma vivienda, eso igual es vivienda particular, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya cuando tengamos mayor nivel de desagregación de los datos, INDEC lo que informó es que a partir de ahora que empieza todo esta etapa del análisis, van a ir emitiendo diferentes informes donde van a ir profundizando cada uno de los aspectos. Ese es uno, por ejemplo, ¿no? Para que te des una idea, las características habitacionales y de viviendas ocupadas va a ser producto de un informe que INDEC está empezando a elaborar. ¿Sí? Esto a medida que INDEC va disponiendo de los datos, después las provincias nosotros podemos hacer un análisis a nivel provincial, pero todavía los datos no están disponibles. También la estructura por el texto y todo, estos datos van a ser más adelante. Karina, vos sabés que se habla mucho del déficit habitacional, ¿no? En Neuquén. Corregime si me equivoco. 726.000 personas son los habitantes de Neuquén, la cantidad de viviendas son 273.000, casi 274.000 viviendas, ¿me equivoco? Eso te da un promedio más o menos de 3 personas por vivienda. Eh, eh, ese promedio pone en tensión, digamos, el concepto ese de déficit habitacional de Neuquén. ¿Faltan viviendas en Neuquén? ¿Qué pudieron apreciar respecto de esta particularidad ustedes? No, ese tipo de análisis van a ser los que vamos a empezar a hacer desde ahora en adelante y quizá ni siquiera con estos datos, porque son datos muy globales. Sí, vamos a tener que esperar los datos definitivos, quizá que nos van a aportar mucha información con variables un poco más complejas que nos permitan analizar ese fenómeno. Hoy simplemente lo que se hace es presentar el dato y todavía no tenemos información suficiente como para hacer análisis con ese nivel de profundidad que vos me estás comentando. Quizá puede haber inferencias o puede ser que algunos analistas ya con estos datos empiecen a vislumbrar algunas conclusiones. En el caso nuestro, como organismo técnico, nosotros tenemos que esperar todavía mayor desarrollo de las variables para poder hacer análisis más profundos. Pero se puede, Karina, pero se pueden cotejar, por ejemplo, estos datos con los datos del censo anterior, que es del 2010, de octubre del 2010, y ver también cuál ha sido la evolución, tanto en el número de habitantes como en el número de viviendas. Sí, claro, en este momento los analistas de la dirección están trabajando en poder analizar estos datos y para poder empezar a publicar. Nosotros a medida que vayamos haciendo análisis lo vamos a ir posteando en nuestras redes y en nuestra página web. No tenés presente ese dato, ¿no? De cuánto dio en el 2010 la cantidad de habitantes y la cantidad de viviendas. Sí, esperame un segundito y ya te lo digo. Digo porque a nivel nacional la población creció casi en 6 millones de personas, y es interesante ver también cuál ha sido la evolución que ha tenido la provincia de Neuquén. En términos, por ejemplo, de crecimiento del padrón electoral de la elección anterior, a esta se incorporaron 50.000 electores, pero claro, es un dato parcial eso, porque estamos hablando de las personas con posibilidades de ir a votar.
En cuanto claro. a los habitantes relevados en el censo anterior y de las viviendas, ¿qué Mira, nos en puede el decir? censo 2001, ¿sí? Eran 474.155 personas, datos definitivos, ¿sí? Sí. En el censo 2010, 551.266 personas en toda la provincia. Y en el censo 2022, 726.590. La variación absoluta, digamos, ¿sí? La cantidad de personas que se incorporaron, digamos, desde el año 2010 hasta nuevamente, no los podemos comparar de manera directa porque va a variar un poquito, ¿sí? Pero con estos datos que son provisorios es de más de 170.000 personas, ¿sí? De un censo al otro. Ujú. ¿Sí? 175.324 personas al menos se incorporaron a la provincia en este periodo, Claro. que son 12 años. Me imagino también que ese análisis más minucioso va a llevar un poco más de tiempo para saber cuáles son los que corresponden a nacimientos producidos en Neuquén y cuáles son los migrantes que han aterrizado en Neuquén atraídos por, no sé, por cuestiones laborales o por otro tipo Sí, de aspectos, sí, ¿no? sí, sí, efectivamente, con respecto a eso, INDEC nos hizo un comentario acerca de los tipos de informe y efectivamente el de migraciones es uno de los informes que se está trabajando. Eh, con respecto a esto, lo que dijo que las migraciones, las que tienen que ver solo con las preguntas cerradas, ¿sí? Las preguntas cerradas son las que tenemos las respuestas, las opciones, y vamos a marcar una de las opciones, no aquellas que había que escribirlas. Esas preguntas, o sea que no incluiría el nombre del país extranjero, porque va a ser algo posterior, pero se está trabajando, o sea que es posible que en los próximos meses haya un informe específico de migraciones con algunos datos. Y Todavía no después, tiene, cuando estén los definitivos, todavía no tiene estará ninguna completo. precisión de eso, ¿no? Del tema migraciones no tiene ninguna precisión, ningún número. No, los No. datos que dieron a conocer ayer tienen que ver con esto que les estaba Bien. diciendo, tienen que ver con el dato de población total de provincia, población por departamento, ¿sí? No por municipio todavía no está disponible, es solo por departamento. Vimos que el departamento Confluencia fue el departamento, bueno, siempre fue el departamento que concentró mayor cantidad de población. Actualmente concentra más del 66% de la población. A ver si ya les confirmo. Sí, concentra más del 66% de la población de la provincia, ¿sí? Y supera las 451.000 personas. ¿Sí? Ningún otro departamento supera los 50.000 habitantes. Mirá qué dato ¿Sí? interesante que das, porque en Confluencia entonces, de cada 3 neuquinos, 2 habitan en Confluencia y 1 en el interior provincial. Ese es digamos, es un dato que nos permite imaginarnos también cuál es iba a decir iba a ser una metáfora un tanto burda, ¿no? Pero el nivel de macrocefalia que tiene la provincia de Neuquén, ¿no? El desarrollo Sí, tan incluso marcado todo lo que de la Confluencia. imaginémonos que no estamos hablando solamente de lo que es provincia de Neuquén, pero funciona como un área metropolitana, Claro. ¿sí? Nosotros estamos contando solamente del lado neuquino, pero también de la provincia de Río Negro conforman el área metropolitana, o sea que es una concentración poblacional muy importante. Y ahí también lo interesante de poder hacer estos análisis, ¿no? Cuando tengamos Claro. los resultados definitivos. Pero sí, ya lo que podemos saber es que el departamento de Confluencia arrojó 481.462 personas, ¿sí? Superó las 450.000 personas de este departamento.